¿Has visto ese fósil? Que es un fósil súper triste. Es de dos tipos de animales. Y capaz estoy un poco tarde con este video, pero creo que nunca la explicación sobra. Y les quiero contar un poco sobre cómo ella cuenta estas historias trágicas de estos fósiles y cómo llegamos nosotros los paleontólogos a la conclusión de eso, o sea, qué evidencias tenemos nosotros para poder hipotetizar esta historia trágica que tienen estos animales a partir de los fósiles excepcionales que dejaron. El primero que menciona la chica en el video es este fósil, que es un bloque que contiene a dos organismos de distinta especie que se encontró en lo que es la cuenca del Karoo en Sudáfrica, que es una de las cuencas más prolíferas de fósiles, que contiene todo lo que es desde el Carbonífero hasta el Jurásico, y por lo tanto provienen de allí muchos conocimientos sobre las faunas de ese periodo, y en particular de estos dos animalitos que son muy comunes dentro de lo que son los sedimentos triásicos. Originalmente el bloque fue descubierto en 1975 por Kitchin, un conocido paleontólogo de Sudáfrica, y solo estaba expuesto el cráneo del animalito naranja. Entonces lo pudo asignar correctamente a un cinodonte. Este animal es un cinodonte que se denomina Trinaxodon. Es uno de los fósiles más comunes, hay una gran cantidad de fósiles de Trinaxodon, entonces no hubo apuro en preparar este material, porque ya había muchísimo material de él. Característicamente Trinaxodon mide entre 30 y 50 centímetros de largo y se lo considera un fósil de transición entre lo que se conoce o mal conocido como los reptiles mamíferoides, que en realidad son sinápsidos más primitivos, y los mamíferos, ¿sí? Sería como un protomamífero, un ancestro muy muy antiguo de antes que surgieran los mamíferos. Y se caracteriza por tener unos dientes particulares con 3 cúspides y sería carnívoro. Pero este bloque quedó sin preparar hasta el 2013, que se lo llevó a un sincrotrón en Europa y se descubrió que había otro organismo en él, que es el blanco, que es un anfibio Temospondilo, que se pertenece al género Brumistega. Estos anfibios, los temospóndilos, son distintos a los anfibios actuales, son formas que fueron muy abundantes durante todo el Paleozoico y parte de lo que fue el Mesozoico, y eran anfibios mucho más grandes que los actuales y se caracterizaban por tener placas dérmicas que los anfibios actuales, por ejemplo, no tienen. Entonces, ¿cómo sabemos cómo fue la historia de estos dos animales? Bueno, primeramente los dos esqueletos no presentan rigor mortis, es decir, fueron enterrados rápidamente y obviamente como están completos, ocurrió en un instante. Sabemos que Trinaxodon es una forma carnívora, entonces primeramente se hipotetizó que el cinodonte había cazado al anfibio y se lo había llevado a su madriguera. También se hipotetiza que Trinaxodon realizaba madrigueras y cuevas porque hay varios fósiles que se han encontrado en posición básicamente como acurrucada en sedimento que indica que es una cueva o una pequeña madriguera. Entonces podría no ser el caso, ¿sí? Que fueran tan amistosa la convivencia. Sin embargo, el Brumistega, a pesar de que presenta marcas de mordida y tiene algunos huesos rotos, hay indicaciones que muestran que, histológicas, que había empezado a sanar. Es decir, el Brumistega se estaba resguardando en la madriguera y el cinodonte allí lo estaba dejando y probablemente estaba cómodo con esa situación porque se encontraba dormido en una situación de estivación. La estivación es el equivalente a la invernación pero en verano, y sabemos que esto es probable porque en los sedimentos de la cuenca de Karoo indican un ambiente de árido estacional, es decir, había periodos de aridez de sequedad completa y había periodos de humedad en la que los ríos y el agua volvían a las zonas de las planicies y traía de nuevo la abundancia de la vegetación, muy similar a lo que sucede ahora en África. Entonces probablemente el cinodonte se encontraba en su madriguera, durmiendo, estivando, y el Brumistega, buscando refugio, habiendo sobrevivido a un ataque de otro depredador, se queda en esta madriguera viendo que el cinodonte está durmiendo y probablemente capaz no podía moverse a ningún sitio más, entonces se queda allí y por cosas del destino ocurre una inundación que
llena la madriguera de agua y perecen los dos animales juntos y son enterrados juntos y son fosilizados juntos, dejando este fósil excepcional. Es un poco triste la historia, pero bueno, es fantástico que nos haya quedado este registro. Y si la anterior historia te pareció triste, esta te va a hacer llorar, porque la segunda que menciona ella es este fósil que se caracteriza porque son un montón de pequeños dinosaurios y por encima de él un esqueleto de un dinosaurio adulto que se encontró en lo que es la formación Xixian en China y corresponde a lo que es el Cretácico. En el 2004 el bloque mide entre 50 y 60 centímetros más o menos, así que no es tan grande, y son todas formas de la misma especie de dinosaurio, que es esta que está acá, que es un citacosaurio. Los citacosaurios son pequeños ceratópsidos, es decir, parientes lejanos de los triceratops, pero son formas mucho más pequeñas, de apenas, podían llegar a medir 2 metros de largo, pero apenas pesaban 20 kilos, así que imagínense un dinosaurio del tamaño de un perrito, que se caracterizaban además por ser formas bípedas y tener esos cráneos, como pueden ver acá, expandidos lateralmente, y presentaban estas cerdas, o se consideran protoplumas, aunque no se están tan seguros si son equivalentes a las plumas, que son estructuras tubulares que se alineaban en la cola. Entonces son muy característicos. Y ya se conocía que tenían un comportamiento gregario porque había varios fósiles ya encontrados en pequeños grupos de citacosaurios. Son bastante comunes, muy abundantes en todo lo que es Asia, y se han encontrado hasta 400 ejemplares de este animal. Es uno de los dinosaurios más completos y de los que más fósiles se conoce. Y lo característico de este bloque es que justamente eran numerosos individuos juveniles con lo que parecía ser una forma adulta, evidentemente que las estaba cuidando. Primeramente se creyó que era la madre, pero o uno de los padres que estaba cuidando la nidada, pero se contaron la cantidad de individuos que habían en el bloque y son 34 cráneos por lo menos de organismos juveniles, así que eran demasiados para hacer la camada de un solo individuo, indicando que era un cuidado parental o un cierto tipo de cuidado de varias crías de días distintas por lo menos, aunque todos se caracterizaban por parecer juveniles que eran recién nacidos debido a su tamaño y a las estructuras óseas que presentaban. Pero lo más interesante es el cráneo del adulto, que en realidad al hacerle un corte histológico se descubrió que, además de que tenía 6 años y ser una forma adulta, no estaba sexualmente maduro, es decir, era un juvenil o un subadulto, indicando que básicamente estaba siendo de niñera de estos individuos. Bueno, lo que primeramente nos dice este bloque es que los juveniles tenían un comportamiento gregario, es decir, individuos recién nacidos de distintas camadas se unían en grupo y además quedaban a cargo de un adulto que no era su padre, hablando mucho de la complejidad de la relación de estos dinosaurios entre ellos, ¿sí? Y otra cosa característica es que, además de que el enterramiento fue rápido, no fue por causa del vulcanismo, a pesar de que todo eso es sedimento volcánico, porque había una gran cantidad de actividad volcánica durante ese periodo en Asia. Los huesos no se encuentran quemados ni chamuscados, es decir, murieron por enterramiento. Y algo bastante triste también que revela este bloque es que los animales se encontraban, o todos los cráneos se encuentran por encima o en dirección hacia arriba, es decir, por encima de los demás cuerpos de los otros animales, es decir, estaban apuntando hacia arriba, es decir, se encontraban con vida al momento en que ocurre la catástrofe que los entierra. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de cómo surge o que llevó a los individuos a esta condición excepcional de preservarse? Es que durante una inundación probablemente había fuertes lluvias y una gran cantidad de agua
en la zona, el individuo subadulto está guiando a las crías a un lugar más seguro y probablemente se encontró con alguna encrucijada o quedó atrapado junto con todas ellas y luego ocurre un laúd repentino que los entierra rápidamente. Pero lo interesante es que el adulto, siendo una forma mucho más grande, mucho más ágil, mucho más fuerte que todos los juveniles a los que estaba a cargo, decide quedarse con las crías, siendo que él era capaz de haberse ido y buscarse un refugio o irse a tierras más altas mucho más rápido y abandonarlas directamente a las crías, pero no fue el caso y es por eso que este fósil se denomina la última guardia. No estoy llorando yo, vos estás llorando.